Buenos días, mi nombre es Manuel Santiago Castro Giraldo, estudiante de Derecho de séptimo semestre y este es el video parcial de la clase de Introducción a la Economía del grupo 7A para el tercer corte. Entonces, para la realización de este video, nuestros parámetros en términos generales fue hablar de cuatro temas cruciales para el país, los cuales son crecimiento económico, política monetaria, política fiscal y política comercial. En mi caso, hablaré en general de sobre todos los temas y profundizaré específicamente en el crecimiento económico, el cual me parece el más importante y pues este será el que hable primero. Así bien, entonces, para hablar del crecimiento económico hay que informar que en el mes de agosto de este año el Producto Interno Bruto en Colombia creció 13.2% en comparación con el PIB del 2020. Esto tiene sentido debido a que, o sea, hubo un crecimiento de la actividad económica debido a la recuperación que se dio debido a la afectación que había como consecuencia del COVID-19. Cabe aclarar que en lo corrido de este año, entre los meses de enero y agosto, el crecimiento económico llegó al 9.9 del Producto Interno Bruto, una cifra superior a la que se estimaba algunos analistas económicos que fuera el crecimiento para este año, debido a que todavía había como mucho escepticismo de lo que ocurría en el país, si se iba a abrir el comercio o no, si se iba a empeorar la situación. Todos esos factores eran determinantes para esa estimación en el periodo entre enero y agosto, pero ya evidentemente se superó ese estimado gracias a la reapertura económica gradual que se fueron haciendo meses después hasta que ahorita llegamos a la reapertura casi completa en el momento que se está haciendo este video. Además, con esa reapertura económica que se dio en Colombia, como en el mundo entero, el Fondo Monetario Internacional se pronunció actualizando sus proyecciones globales de crecimiento económico para el 2021. El dato que se dio en esta corporación fue que el crecimiento económico de Colombia subiría del 5.1 hasta el 7.6. Ligándose a lo anteriormente mencionado, la reactivación económica que ha tenido el país después de las consecuencias que derivó la pandemia, varias entidades han aumentado su pronóstico de crecimiento económico, lo cual también encontramos que el Banco de la República aumentó su proyección que estaba del 7.5 hasta el 8.6. Y esto se da gracias a que Colombia desde julio del 2021 fue impulsando poco a poco la economía, siendo evidentemente equidistante con la cooperación que se dio con julio del año pasado, que era un momento de pandemia totalmente terrible. Y es claro que se iba a ver como esos cambios de valores, porque son dos situaciones totalmente contrapuestas. Una fue en un momento donde hubo una paralización de la economía, mientras que por otra parte volverse a abrir para que estas cifras puedan alcanzar como niveles que se asimilaran antes de que llegara la pandemia. Para irnos más allá, también Colombia, aunque se vaya saliendo de la problemática de la pandemia, tendrá que también enfrentar una problemática un poco compleja, que no será una pandemia digamos que es peor, pero sí en términos generales el país se puede ver en otra situación problemática que serían las elecciones, porque las elecciones también dan un momento de especulación y de conflicto con la inversión, que yo sentiría que va a haber un vaivén de subidas y bajadas al crecimiento económico debido a la inversión y todo eso. Así que se espera que el candidato ganador pues, pueda soportar y sacar a flote la economía del país. En segundo lugar, les hablaré de la política fiscal y eso lo encadenaré con lo que se dijo anteriormente de crecimiento económico. Entonces, otra vez, como consecuencia de la pandemia que a principios de marzo del año pasado, en nuestro país la política fiscal también se vio afectada. Se restringió la eficacia de las políticas macroeconómicas debido a que la población tuvo que pasar por todas las medidas impuestas por el Estado para atenuar los contagios, donde los ciudadanos se tuvieron que ver confinados en sus casas, los negocios totalmente cerrados. Esto lo cual produjo que nuestra economía pasara por una fase de recesión. Entonces, por ende, en 2021 el propósito del Estado colombiano en las políticas fiscales y monetarias era elevar el nivel de empleo, dado que en el entendido ese es el principal ingreso de todos los hogares colombianos. Y al verse afectado por la pandemia, tuvo como consecuencia una tasa de desempleo alta eh, debido a la pandemia. Entonces, debido a esta situación de emergencia, el gobierno tuvo como objetivo acelerar el crecimiento económico para el año 2022 en comparación al crecimiento que tuvo Colombia del 5.5 en 2020 y pasaron 6.6 para el 2021. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y otro objetivo que tuvo el gobierno nacional fue aumentar la tasa de empleo, para la cual se necesita una política fiscal expansiva que no ha tenido buena cabida debido a que no se sabía cómo generar una política fiscal que se acomodara y fuera conforme para todos los grupos de población. Y de esta forma también encontramos en contraposición de esas políticas fiscales algunas situaciones de orden público como las marchas derivadas del paro nacional y
derivadas del paro nacional. En otras medidas adoptadas, el Banco de la República también redujo de modo gradual la tasa de interés de intervención, la cual pasó del 4.25 a finales de marzo y a finales de marzo al 1.75. Sobre política monetaria quisiera decir de que Colombia en el 2019 tuvo choques entre ofertas y precios debido a toda la pandemia, lo cual era imprevisible. Entonces esos precios no permitieron que la actividad económica se estabilizara y llevaba a una inflación total a niveles superiores, pero la inflación básica sí se mantuvo. Sobre este tema, el Banco de la República informó que entre mayo y junio, debido a los bloqueos que existieron en las carreteras por los problemas de orden público que tuvieron origen gracias al paro nacional, los cuales tuvieron un efecto negativo en la actividad económica y en la inflación. Esto generó una caída de niveles del Producto Interno Bruto con respecto al primer trimestre de este año. También los bloqueos generaron varios aumentos significativos de los precios de los alimentos y todo ello aumentó o fue principalmente, afectó el IPC, por decirlo así. En junio de este año, la inflación anual, que era de 3.63, aumentó más de lo esperado debido al comportamiento del grupo de alimentos, mientras que la inflación básica fue el 1.87, lo cual sí era lo que se había proyectado. En lo que queda del año, el mayor nivel del IPC de los alimentos persistirá y esto contribuirá a mantener la inflación por encima de la meta. Por eso es que a finales del 2022 la inflación total básica retornaría a tasas cercanas al 3%, digamos que con la nueva normalidad, pero también el Banco de la República espera que el aumento de los alimentos perecederos se revierta y los precios de los alimentos procesados persista y contribuirá a esto a mantener la inflación por encima de la meta a finales del año. Entonces están como en ese proceso de que con la nueva realidad pues se mantengan esos precios. Y por último, para hablar de la política comercial, la firma RAR especializada en miel consumo en Colombia comenta que el gasto de los hogares en 2020 fue atípico. Explicaron que el comercio, el cual es la mitad o un poco más del gasto de los hogares, tuvo un comportamiento extraordinario, porque durante la época de confinamiento entre abril y junio la caída del comercio fue del 30%. Durante los primeros 6 meses de pandemia, el impacto fue tal que muchos, o digamos que los pequeños negocios, las pequeñas empresas, entonces tuvieron que cerrar. Y eso se ha gracias, eso lo sabemos, digamos que por medios de que, como la COP y todo eso, que nos dan ciertos porcentajes, no los tendría acá, pues esas pequeñas empresas, medianas y todo eso tuvieron que cerrar en ese momento. El DANE evidenció al dar como un estudio de más de 23 ciudades, en el cual el 70% de los entrevistados manifestó que no tenía posibilidades de comprar ropa, ni zapatos, ni alimentos. El 26.8 dijo que esas posibilidades eran las mismas respecto al año anterior y el 3.2 afirmó que ahora tenía más posibilidades, es decir, que ahí ya había un choque. Además de los casos ya dados, pues también podemos hablar de casos súper conocidos que se dieron, digamos que en noticieros, y todo eso, y es de que en ciertas regiones de la nación no se podían como concretar las tres comidas diarias que sea una persona, aunque también sabemos de que esta es dependiendo de la realidad de cada región, no se podían dar como las tres comidas diarias que se podían dar antes de pandemia. Entonces es un choque, entonces la política comercial, en todo lo que se habló antes, mostrando que la pandemia fue un factor crucial para dar como un vuelco a la economía. Y eso también lo sabemos porque digamos que en los videos en clase también habíamos como concretado de que, y me acuerdo mucho de un video de Caracol Televisión en el cual pues había hablado de que el crecimiento económico que se esperaba para el 2019 era un crecimiento económico muy bueno para la nación, pero debido a la pandemia que era algo imprevisible, pues evidentemente ese crecimiento económico y todos como las políticas que iban ligadas a ese crecimiento económico, pues tuvieron que variar para meterse con la situación de la pandemia. Se espera que ya en el 2022, pues esta situación cambie, digamos que con la nueva realidad, pero como lo dije primeramente en lo mencionado con el crecimiento económico, también se viene un espacio muy difícil, digamos que con las elecciones, ya que pues habrá ese escepticismo, algunas empresas intentarán salir, no habrá un poco de inversión extranjera, dependiendo de los candidatos que puedan llegar a, a, a llegar a ser el presidente de la República. Entonces, pues, no siendo más, este es el video. Muchas gracias.